Ok, hermano, buenas noches. Vamos a continuar con la enseñanza de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ok, y ya saben que nuestro versículo principal o nuestro verso central es Hebreos 6, 1, 2. Si quieren pueden anotarlo o buscarlo en su Biblia. Ok, entonces voy a empezar leyendo el versículo. Dice así, Hebreos 6, versículo 1, 2. Ok, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Okay? Todos estos rudimentos que he mencionado son el fundamento de la doctrina cristiana. Y nosotros ya hemos hablado sobre la doctrina de los bautismos, ¿no? Hemos hablado de los diferentes bautismos, hemos hablado de la fe, que Manuel es el que tocó esa parte de la fe, hemos hablado de la resurrección de los muertos también, y del juicio eterno, ¿no? Fundamentos que todo cristiano debería saber. Ese es el ABC del cristiano, que debería saber, o sea, cómo, esas son partes fundamentales que un cristiano debería de saber. Y entre todas esas cosas importantes está también la imposición de manos. Entonces vamos a hablar hoy día sobre la imposición de manos. ¿Ok? Ok, ese es el versículo, como les digo. Y ahí está marcado imposición de manos. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esto es parte de los rudimentos? Porque a veces no le damos la importancia que tiene, ¿no? Acerca de el imponer manos. Como ustedes ven ahí en esa diapositiva, Jesús siempre imponía manos. Ese es nuestro modelo perfecto. Aunque eso se ha practicado desde el Antiguo Testamento, los patriarcas, ellos sabían la importancia acerca de el imponer manos. Tanto así que Jacob le robó la bendición a Esaú, porque él sabía lo importante que era recibir la bendición del Padre a través de la imposición de manos, ¿no? Tanto así también José, el que fue encarcelado, que fue vendido, ¿no? Y que luego se hizo en la mano derecha del faraón. También él le pidió a su padre Jacob que por favor bendijera a sus hijos, ¿no? O sea, que el abuelo le diera la bendición, ¿no? Se molestó mucho cuando él cruzó las manos, Josué, o sea, él le puso a su hijo mayor, porque supuestamente el hijo mayor era el que tenía que recibir la bendición más grande, ¿no? La doble porción. Entonces le puso a su hijo mayor para que le ponga la mano derecha encima y al otro, al más pequeño, la mano izquierda. Pero él sabía la importancia de la mano derecha. Pero Jacob lo que hizo fue cruzó las manos y dijo, a él lo voy a bendecir. Y José se molestó, le dijo, no, te estás equivocando, ponle la mano. Se disgustó, dice, en la palabra dice, que se disgustó, ¿no? Pero Jacob dijo, no, que sea así como yo ya lo he decidido, ¿no? Pero entonces ellos ya sabían la importancia de lo que era imponer manos, especialmente para bendecir. Y Jesús en todo su ministerio, como ustedes saben, él practicó la imposición de manos, especialmente para la sanidad. ¿Ok? También para los niños. Cuando los niños se quisieron acercar a él, ¿qué pasó? Y los discípulos le dijeron, ay, o sea, trataron de decirle, no molesten al maestro. Pero Jesús les dijo, déjenlos. Y dice que imponiendo las manos los bendijo. Entonces ellos sabían, y los discípulos de Jesucristo y los israelitas o los judíos, como quieran llamar, sabían la importancia sobre la imposición de manos. Entonces vamos a hablar de eso ahora, ¿ok? Entonces ahí yo puse una diapositiva para que vean. La palabra imposición, en el hebreo se usa la palabra kamak y significa sostener, apuntalar, sustentar, apoyar, afianzar y báculo, ¿no? Báculo es eso que sirve para apoyarse. Pero en el griego significa poner sobre, ¿no? Se deriva de la raíz epi, que significa sobre, y titemi, que significa poner, colocar, añadir. Entonces, cuando dice imponer manos, ¿qué ponía sobre
ponía sobre, la mano ponía sobre algo, ¿no? ¿Ok? Ok, estaba hablando primeramente de la importancia de la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Ustedes ya saben que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento para luego llevarlo a lo que ahora en el presente, ¿no? En qué se utiliza la imposición de manos. La primera razón que se imponía manos en el Antiguo Testamento era para transmitir bendición y herencia a los hijos. Y ahí están los ejemplos que usé de Jacob, ¿no? Cuando bendice a... Cuando Isaac puso manos sobre Jacob y le robó la bendición a Esaú, ¿no? Y Esaú se lamentó. Esaú lloró, dice amargamente, y le dijo, lloró donde su papá y le dijo, dame la bendición. Y Isaac le dijo, yo no puedo hacer nada, ya le di la bendición a Esaú. Pero de todas maneras le dijo, ora por mí, bendíceme. Y realmente Isaac oró por Esaú, pero no de la manera como oró por Jacob, ¿no? ¿Ok? Eso está en Génesis 27, 21, 29. Y Jacob impuso manos sobre sus nietos, los hijos de José. Este es otro caso, lo que estaba hablándoles acerca de José, que le acercó a sus hijos, dijo, bendice a mis hijos. Ya estaba para morir Jacob, ¿no? Dice, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Israel también se llamaba Jacob y Israel son la misma persona. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Entonces él cruzó la mano así, ¿entiendes? Y la otra mano la cruzó así, ¿no? Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, o sea, lo hizo a propósito, ¿no? Aunque Manasés era el primogénito. Y en el Antiguo Testamento era importante siempre bendecir al primogénito, ¿no? Ok, ahí les puse una figura acerca de Jacob bendiciendo a los hijos de Manasés, a los hijos de José, ¿no? Manasés y Efraín, si se dan cuenta ahí tiene las manos cruzadas. Pero dice ahí, si ustedes van a las escrituras y luego en su casa lo estudian bien, dice que él se disgustó mucho. José le dijo, no, así no lo hagas, porque él quería que bendijera al primogénito, ¿no? Entonces era importante bendecir. Los patriarcas y los antiguos sabían la importancia de bendecir a los hijos, la importancia que es, y no se ha perdido esa importancia, no se debe perder. Ellos lo practicaban y era parte de su cultura. Ellos entendían sobre eso. Nosotros, la sociedad ha avanzado tanto, las culturas han cambiado tanto, que a veces no le damos la importancia. Pero es importante que ustedes entiendan de que ustedes tienen la autoridad para bendecir a sus hijos, a sus nietos, porque si se dan cuenta, Jacob también bendijo a sus nietos. Entonces ustedes impongan manos sobre sus nietos y bendíganlos. Oren, cuando oren, no tengan miedo de imponerle manos. ¿Ok? En el Antiguo Testamento también se imponía manos para delegar autoridad, ¿no? En primer caso, para reconocer sucesores. Dice que cuando Moisés ya estaba para morir, porque el Señor le dijo ya, hasta aquí termina tu liderazgo, ¿no? Dios le ordena a Moisés imponer manos sobre Josué para que lo suceda en su cargo, ¿no? Porque él no podía entrar a la tierra prometida, Moisés no podía entrar. Y en Números 27, 18, 23 dice así, ¿no? Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos.
y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. El imponer manos, le dijo, vas a poner manos sobre él delante de todos, o sea, para que todos lo vean, que él estaba delegando su autoridad, ¿no? Yo no voy a estar, pero a ti te dejo a cargo de todo. Entonces le estaba sucediendo a Josué y era importante que le impusiera las manos delante de toda la congregación. ¿Ok? También dice que cuando se ungía a los sacerdotes, también habían que ponerle las manos a los sacerdotes, ¿no? Decía, harás que los levitas, en Números 8:9 dice, harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas, ¿ok?, delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. ¿Ok? Eso es cuando estaban reconociendo que estaban poniendo una autoridad sobre alguien. Los levitas eran como los sacerdotes, ¿no? Eran los sacerdotes. Y Josué, como ustedes saben, fue el que sucedió a Moisés, era un líder. Entonces, eso se hacía mucho en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Otra razón que se imponía manos en el Antiguo Testamento era para recibir sabiduría, dice ahí, en Deuteronomio 34:9, ¿no? Dice, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces también es para impartir algo de parte de Dios. Primero le dijo, y le vas a dar de tu dignidad. O sea que cuando le imponía manos le estaba dando algo más. O sea, no solamente es imponer manos, sino que él estaba recibiendo algo a través de esa imposición de manos, ¿no? Y en este caso estaba recibiendo también el espíritu de sabiduría. ¿Ok? Vamos a la cuarta. Se imponía manos para consagrar la ofrenda a Jehová, ¿no? Cuando el Señor pedía ofrendas, y yo estoy hablando de las ofrendas de los animales, por ejemplo, ¿no? Decía, me van a traer de ofrenda un carnero o un becerro o un macho cabrío, ¿no? Y le decía, después, eso está en Éxodo 29:15, ¿no? Dice, llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, ¿ok? Para santificarlo. Porque decía que eso tenían que poner las manos sobre él para santificarlo, porque eso iba a ser luego presentado como una ofrenda a Jehová. Entonces tenían que poner manos sobre la cabeza del becerro o de cualquier animal que sea, que iba a ser como una ofrenda, ¿no? Podía ser un becerro, podía ser un cabrito, podía ser un carnero, un cordero. Ok. Esta era otra razón. Cuando se iba a ofrecer un animal, pero para que pagara para expiación de los pecados. ¿Ok? Nosotros ya tenemos uno solo que lo hizo, que es Jesucristo, él es nuestro Cordero, ¿no? Entonces, por eso digo que esto era la sombra, ¿no? Ellos, dice que ellos tenían que poner, los sacerdotes tenían que poner las manos sobre la cabeza de los animales, y en ese momento confesaban todo el pecado de Israel, todos los pecados que se habían cometido, y era como que todos los pecados se lo estaban pasando al animal, ¿no? Dice, y pondrá, en Levíticos 16, 21, 22 dice, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. Esto, por eso yo digo, esto solamente era una sombra, porque en realidad era como que estaban recordando que iba a venir un hombre que iba a pagar ese precio de llevar todos nuestros pecados e iniquidades, y ese es Jesucristo, ¿no? Pero como estamos hablando de en qué caso se imponía manos, pues lo puse ahí. ¿Está bien?
Amén. 6. También se imponía manos cuando querían castigar a alguien. En Levíticos 24, 11, 14, dice que había una mujer israelita que se había casado con un egipcio y el hijo, parece que tuvo una discusión con un israelita y dice que maldijo el nombre de Jehová, ¿no? Dice ahí. Blasfemó el nombre, dicen ellos, pero se está refiriendo al nombre de Jehová, ¿no? Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Imagínense, se ponía manos, pero no era para bendecir, sino, ok. Yo estoy tan feliz de que vivimos en el Nuevo Testamento, que estamos fuera de, que vivimos en la gracia de Dios y que Jesús pagó por todo eso que nosotros merecíamos, Él lo llevó en la cruz, Él lo sufrió por nosotros. Aleluya. Entonces, hasta ahí esas son las formas que imponían manos en el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento porque todo lo que hablé hace un instante es sombra de lo que iba a suceder cuando Jesús viniera y muriera por nosotros, ¿no? Entonces, en los 4 evangelios vemos que... Un momentito, voy a tomar un poquito de agua. Okay. Vemos que Jesús impuso manos muchas veces, especialmente a los enfermos. No digo que siempre impuso, porque como Él era guiado por el Espíritu Santo a veces le decía, no, hazlo de esta manera, hazlo. Pero la mayoría de las veces Él impuso manos. Ahí, ahí en las notas, que se las voy a dar el próximo, la verdad que no tuve tiempo de imprimir, pero el próximo martes les voy a traer las notas. Ahí están todos los versículos donde las veces que Él impone manos, especialmente sobre los enfermos. ¿Ok? Y ustedes pueden leer y verificar, pero no siempre impuso manos para sanar nada más, porque a veces el Espíritu Santo le decía que lo hiciera de diferente manera. Saben que Él era guiado siempre por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, como les digo, Él es nuestro mejor modelo y nuestro mejor ejemplo de las veces de cómo Él imponía manos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar explicando las razones por las que se impone manos. ¿Para qué se utiliza ahora la imposición de manos? ¿Ok? Y la primera es para impartir bendición. ¿Ok? Dice que unos padres trajeron a sus hijos delante de Jesús para que le impusiera manos y los bendijera. Ellos sabían la importancia de recibir la imposición de manos, ¿no? Los discípulos se molestaron y dijeron, no molesten al maestro con los niños. Pero Jesús les dijo, no. Aquí está, en Mateo 19, 13, 15 dice, entonces les trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero después Él les dijo que no, que los trajeran, y habló ahí sobre que los niños son... que debemos ser como los niños para entrar en los cielos, ¿no? Ahí Él da ahí su discurso, y al final dice, ¿no? Y después de poner las manos sobre ellos, o sea, los niños, se fue de ahí. Entonces, a eso me refiero, que cuando usted, por ejemplo, en la mañana, cuando se van ahí sus hijos a la escuela, impóngale manos y bendígalos. Bendígalos. Nosotros tenemos que entender la importancia como ellos la entendían. Nosotros tenemos que llegar a ese pleno conocimiento de entender que sí es importante y que sí transmitimos algo cuando imponemos manos sobre nuestros hijos y los bendecimos. Realmente está sucediendo algo ahí en el mundo espiritual. ¿Ok? Ustedes son su cobertura. Si todavía su familia no se ha convertido, ustedes son su cobertura. Entonces es importante que usted ponga manos sobre sus hijos, sobre sus nietos. ¿Ok? En Marcos 10, 16 dice, y tomándolos en sus brazos los bendecía poniendo las manos sobre ellos. ¿Ok? Esa es una de las primeras razones. Yo estoy muy contenta porque, por ejemplo, para Año Nuevo, ¿no? Dije, vamos a empezar el Año Nuevo bien. Y
yo le pedí a mi esposo, ¿no?, que orara por mis hijas y que impusiera manos y que les bendijera, porque nunca, o sea, nunca lo habíamos hecho de esa manera, ¿no? No entendíamos, pero ahora que estamos entrando a una nueva etapa como iglesia y con nueva revelación que el Señor nos está dando, nosotros tenemos que empezar a practicar todo aquello que Dios quiere que nosotros, que es importante para Dios, ¿ok? Vamos a la siguiente razón. Ok. Me gustó mucho porque encontré esto, porque a veces cuando el pastor termina la oración, él levanta las manos, ¿no? Y ora por nosotros. Y a veces pensamos que no es, bueno, en ninguna parte de la Biblia dice eso, pero no, sí está en la Biblia, ¿no? Entonces, aquí encontré en Lucas 24, 49, 51. Después que Jesús murió, resucitó, se apareció a los discípulos y estuvo con ellos, dice, por muchos días, ¿no? Ya era hora de que Él partiera y les da la gran comisión, ¿no? Y dice ahí, ¿no?, en Lucas 24, 49, 51. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania. Y alzando sus manos, dice, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Yo me imagino que Jesús no podía imponer a manos porque eran como 500 personas que vieron cuando Él partió. Y no iba a imponer las manos sobre los 500. Pero Él levantó las manos, como a veces hace el pastor, ¿no?, y los bendijo. Eso es bíblico. ¿Ok? Y me gustó esa parte, por eso dije, wow, lo voy a poner ahí. No podía imponer las manos a uno por uno, pero sí levantó las manos y bendijo al pueblo. ¿Ok? La segunda razón por la que debemos, es importante la imposición de manos, es para impartir sanidad. Y esta es la parte que, o sea, no digo que la bendición no es importante, sino que digo que es muy importante porque el mismo Señor Jesús nos encomendó imponer manos para sanar, ¿no? Ok. Primero vamos a mirar a Jesús en las veces que Él impuso manos, ¿no? Dice, Jesús impuso manos sobre los enfermos muchas veces para impartir sanidad. Y yo les puse ahí todos los versículos para que ustedes vean. Solamente puse algunos ahí para yo leerlos, pero si ustedes van y leen todos esos versículos, ahí dice específicamente que Él puso manos sobre los enfermos, ¿ok? En Marcos 6, 2, 5 dice, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos, ¿ok? Y después sigue narrando, ahí yo corté, pero ahí dice, se fue a la ciudad de Betania, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Ok, pero usted dice, ¿por qué no pudo hacer allí ningún milagro? Porque la gente no creía en Él, lo conocían, pero si este es el hijo del carpintero, no creían en Él. Y yo quiero que ahí se den cuán importante es creer, la fe. Por eso dice, el Señor nos encomendó, nosotros no vamos a poder alcanzar nada si no es por medio de la fe. Él no pudo sanar muchos ahí porque no reconocían a Jesús como el Salvador, como el Mesías. ¿Ok? En Marcos 5:23 dice, y le rogaba con insistencia diciendo, ese es el padre cuando fue hasta donde Jesús y le dijo, por favor ven a mi casa para que sanes a mi hija. Pero él, ¿cómo se daba en cuenta? De acuerdo a su fe, yo digo, no, porque si ustedes se recuerdan, el soldado dijo, no es necesario que vayas a mi casa, el centurión. Digo, solo di la palabra, porque sabía que en la palabra había poder, ¿no? Pero este padre es un padre que su hija se había muerto, le dice, ¿no? Le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Él no tenía la fe del centurión. Su fe era que él tenía que ir y ponerle la mano y sanarla, ¿no?
Por eso que al centurión le dijo, no he visto una fe más grande que la tuya, que solamente sabía que con el poder de la palabra ya estaba hecho. ¿Ok? Pero Dios es así, o sea, Dios, porque si tienes poquita fe o mucha fe, o sea, Dios no es como que, ay, ¿hasta cuándo no vas a creer en mí? Él no es así. Él baja hasta el nivel donde tú estás, pero Él quiere, de donde tú estás, si estás muy abajito, Él te va a empezar a llevar a niveles más altos, poco a poco. Él no es de los que recriminan y dicen, ay, estos hombres que tienen poca fe. No, Él no es así, ¿ok? Él te va a llevar del nivel donde tú estás y te va a ir para que subas a otro nivel de fe mucho más alto, ¿ok? Aquí puse Marcos 8, 23, 25, dice, ¿no? Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, ¿no? Le preguntó, ¿ves algo? Okay. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Entonces ahí puso 2 veces las manos, ¿no? Al mismo ciego. Dice en Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba, ¿ok? Y en Lucas 13:13 dice, y puso las manos sobre ella, esto es una mujer que estaba enferma, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Esa mujer que estaba encorvada, que por muchos años estaba encorvada, dice que puso las manos sobre él y la mujer, su columna se enderezó, ¿no? y la sanó. Ok, entonces yo he puesto algunos versículos que me parecieron importantes, interesantes, pero hay muchos más versículos donde Jesús puso las manos. Ahora, esta es una promesa para todos los creyentes, porque antes de que Él partiera, Él dio la gran comisión. Dijo, vayan y prediquen el Evangelio hasta a los confines de la tierra. Pero le dijo en Marcos 16, 17 y 18, ¿no? Dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Yo honestamente creo que dice así. Ahí en el hebreo no existe coma, ni 2 puntos, ni punto. No existe, ¿ok? Y esta es mi opinión. Yo digo que ahí dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Ok? Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuál es el único requisito? Creer en su nombre. Creer que su nombre es más que poderoso y suficiente para sanar, nada más. Y esa promesa es para todo el que cree. Y creo que nosotros acá somos creyentes. ¿Ok? O sea, esto no es un don, un regalo para alguien en específico. Es para aquel que cree. Y si tú crees, tú debes imponer manos. Yo lo que quería decirle a Juanita, no tengas miedo, impon manos sobre tu nieta, sobre ese lado, y echa fuera el dolor. En el nombre de Jesús, no hay un nombre más poderoso que el nombre de Jesús. Yo echo fuera todo dolor y declaro sanidad para Daniela. No tengan miedo a hacerlo, impongan manos. Que mire que Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Y ustedes tienen la autoridad y el derecho legal de hacerlo. ¿Ok? Aquí no hay favoritos, Dios no tiene favoritos, la única condición es creer en el nombre de Jesús. ¿Está bien? Ok, entonces esta promesa es para cada uno de nosotros. Esto no es, yo sé que hay un don especial de sanidad, ¿ok? Pero no, o sea, yo estoy hablando de que todos tenemos esa autoridad para poder orar sobre los enfermos si creemos en el nombre. Y yo creo que ustedes creen que ese nombre es más que poderoso, que ese nombre fue puesto sobre todo nombre, ¿ok? Y entonces he puesto que después que murió Jesús, lo practicaron en el libro de Hechos, en Efesios se ve que
ahí Pablo habla sobre el practicar, el imponer manos sobre los enfermos, ¿no? En Hechos 9, 17 y 18, cuando Pablo se convierte, ¿no? Cuando la luz lo ciega y cae en el piso, ¿no? Y luego es llevado y está ciego. Dice, no, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista. Entonces él fue obediente porque el Espíritu Santo le dijo, pon manos, ¿ok? Y o sea que eso se siguió practicando después que Jesús murió. Jesús dejó el ejemplo y nosotros somos sus discípulos y tenemos que seguir practicándolo, ¿ok? En Hechos 28, 8 dice que Pablo impuso manos sobre el padre de Publio, ¿no? Dice ahí, sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo. Después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. ¿Ok? Después de orar, puso las manos sobre él y sanó. Entonces, es una práctica que no se debe perder y nosotros debemos hacerlo sin ningún temor. Tenemos autoridad sobre ello. ¿Ok? Dios nos ha delegado su autoridad, Jesús. En Hechos 14:3 dice, con todo se detuvieron ahí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de ¿qué? De sus manos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que se den cuenta lo importante que es imponer manos, especialmente cuando se trata de enfermedades. ¿Ok? Cuando se trata de impartir sanidad. Entonces, todos los creyentes pueden imponer manos, primero para bendecir a nuestros hijos, ¿está bien? Ok. Para impartir sanidad, ¿ok? Ok. Esta es otra manera también como se imponía manos y se practicaba mucho en el libro de Hechos, ¿no? Para que los creyentes reciban el Espíritu Santo. No es una regla que siempre se tiene que imponer manos, porque si se recuerdan, el soldado, ¿no? Que Pablo se le apareció cuando tuvo la visión del manto y de los animales, ellos no le pusieron manos. Dice que cuando Cornelio, ¿ok? Cornelio dice que de repente el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos empezaron a hablar en lenguas. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo sin imponer manos. No necesariamente hay que imponer, se necesita uno que le impongan manos para recibir la llenura del Espíritu Santo. No necesariamente, pero sí era una práctica que se hacía, ¿ok? No estoy diciendo que sí se tiene que hacer siempre, ¿está bien? Porque el Espíritu Santo es soberano, Él lo hace como Él quiere en realidad. ¿Ok? Pero acá dice que los creyentes recibieron el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. ¿Ok? El mismo versículo que leí hace un instante, dice ahí, ¿no? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. O sea, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí fue la primera. Dice que los apóstoles en Samaria, parece que Felipe había estado evangelizando, ¿no? Y mucha gente se había convertido, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice que le mandaron llamar a Pedro, ¿no? A los discípulos, para que orasen para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Dice que ahí oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Está hablando del bautizo en agua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Ok? No solamente es para la sanidad, también es para recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? En Hechos 19:6 dice que Pablo estaba en Efeso
y a unos creyentes, dice, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Ok? Entonces ahí le estoy dando aquí varios versículos que hablan sobre imponer manos. No he dicho que se tiene, que es una regla, porque el Espíritu Santo, yo conozco personas que sin imponerle las manos han recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? En Hechos 8, 18, 19 dice, cuando Simón, el que era mago, había recibido al Señor Jesús, dice que él vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles. Les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Claro, él estaba equivocado, él pensaba de que él podía comprar ese don. Eso no se puede comprar. Y Pedro lo amonestó fuertemente ahí a Simón. ¿Ok? Pero él había entendido, o sea, dice, oh, wow, le imponen las manos y recibe el Espíritu Santo. Yo quiero eso. Tal vez se lo hubiera dado el Señor si él hubiese tenido otro corazón o otra intención, pero su intención no era buena. ¿Ok? Ok. La otra razón que se impone manos, eso sí nosotros no lo podemos hacer. Eso tiene que ser el pastor o el apóstol, ¿ok? O el profeta. Hablo del ministerio quíntuple, ¿ok? Que pueden, o sea, para impartir autoridad, ¿ok? Nosotros, la congregación, no podemos imponer manos para impartir autoridad, ¿ok? Eso solamente lo hace el ministerio quíntuple, ¿ok? Y se hace para consagrar a alguien que va a ejercer un ministerio, que va a empezar un ministerio, ¿ok? Por ejemplo, dice que Pablo, estaban orando y ayunando, y el Espíritu Santo dijo, no, impongan manos sobre Pablo y Timoteo, creo que era. ¿Está ahí? Sí, ¿no? Y Timoteo, y dice que ellos le impusieron manos y los enviaron, o sea, para ejercer un ministerio. Ahí empezó, creo, Pablo su ministerio apostólico. ¿Ok? Vamos a leer aquí, a ver. Los 12 apóstoles a los primeros diáconos. Ese es cuando empezó a haber una discusión entre las viudas, dice, ¿no? Había crecido tanto la congregación, primero se convirtieron 5,000 y después 3,000. Entonces eran 8,000 personas. Era demasiada gente. Y entonces se le tenía que dar, se tenía que ayudar a las viudas, ¿no? Y a los pobres. Entonces empezó a haber una discusión. Y Pedro dijo, nosotros no tenemos tiempo para encargarnos de esos asuntos. Dijo, nosotros estamos aquí, o sea, el Pedro y los apóstoles, ¿no? Nosotros debemos encargarnos solamente de la oración y de la palabra. Entonces ellos se encargaron a gente escogieron ahí a varios discípulos para que se encargaran de eso, ¿ok? Y eso es lo que habla ahí, ¿no? Dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. ¿Por qué? Porque los habían escogido para que sean diáconos, los diáconos, ¿ok? Ellos iban a ejercer un ministerio. Entonces oraron por ellos e impusieron manos. Entonces, esta es otra razón también por la que se impone manos cuando se le va a delegar una autoridad, ¿ok? O la persona va a empezar un ministerio, ¿no? Acá dice, los profetas y maestros de la iglesia en Antioquía, a Bernabé y a Pablo. No era Timoteo, era Bernabé y Pablo. Dice que ellos estaban ayunando, ¿no? Dice, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, estoy hablando de Pablo y Bernabé, les enviaron, ¿ok? Les enviaron, o sea, recién ahí Pablo empezó a ejercer su ministerio apostólico, ¿ok? Pablo a Timoteo le dice en 2 de Timoteo 1:6, ¿no? Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Por qué? Por la imposición de manos. Entonces se dan cuenta que es importante cuando a veces nosotros nos imponen, bueno, a veces no le damos la importancia necesaria, a veces venimos al altar y le pedimos al pastor que ore y él nos impone las manos y no nos apercibimos de que estamos recibiendo algo,
Cuando Él impone manos sobre nosotros, el Espíritu Santo está impartiendo algo en nosotros. Puede ser, depende de la necesidad de cada persona, ¿no? Si necesitas fortaleza, vas a recibir fortaleza. Si necesitas sanidad en ese momento, vas a recibir sanidad. El Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas, pero el punto de contacto es la imposición de manos que el pastor, ¿no?, pone sobre nosotros. ¿Ok? A ver lo siguiente. Ok. Estaba hablando de eso, de la importancia de la imposición de manos. Hablamos de que es importante que nosotros tomemos el cuidado de entender que estamos recibiendo algo cuando nos imponen manos. Pero también es importante, dice bien claro, no debemos dejar que nos impongan las manos con ligereza. Amén. Si no conocemos a la persona, usted no debe dejarse imponer las manos por cualquier persona. Porque usted no sabe lo que está impartiendo a esa persona, usted no la conoce. ¿Ok? Entonces es importante que usted tiene que estar apercibido. ¿Ok? Y yo sé que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando alguien nos impone las manos. Alguien que realmente no conocemos. Porque no sabemos qué nos puede impartir. ¿Ok? Yo puse acá... Primera de Tito 4:14 dice, ¿no? A Timoteo, perdón. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. ¿Qué fue lo que se le dio a través de la profecía y la imposición de manos? Un don espiritual. También el Espíritu Santo puede impartir un don espiritual. ¿Ok? En 1 Timoteo, ahí mismo en 5:22 dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre de pecado. Pero nosotros también, nosotros tenemos como congregación autoridad para imponer manos sobre nuestros hijos, ¿ok? Para impartir bendición, para orar por los enfermos. Si usted cree en el nombre de Jesús, usted no tenga miedo, imponga manos y ore por el enfermo, pero no tenemos autoridad para dar ministerio o para, ¿me entiendes? No podemos nosotros orar así simplemente e imponer manos con ligereza, porque no se nos ha concedido esa autoridad, ¿ok? A menos que el pastor nos delegue y nos diga, ora por la persona e impon manos, entonces allí se puede hacer, pero no porque nosotros, somos llaneros solitarios, podemos ir a imponer manos a cualquiera, ¿ok? A menos que sea para sanidad o para bendecir a nuestro entorno, sea nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Está bien? ¿Está claro ahí? ¿Está ahí? Sí. Ok. Y segundo, no se debe tampoco dejar imponer manos. No digo que todos son... yo sé porque Dios a veces nos manda acá pastores que nos predican y nos imponen manos. Pero yo hablo de que usted tenga siempre cuidado, si va por la calle y él dice, venga, yo voy a orar por usted, y usted no se deje poner las manos por nadie así nomás. Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ok? Y ahí acabamos con la clase de la imposición de manos.